¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha todo bien? Sí, se escucha, ingeniero. De acuerdo, pues vamos a iniciar entonces con la temática. Permítanme un momento. Vaya, voy a compartirles por acá mi pantalla. ¿Me confirman por favor si se puede ver? Sí, ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, sí se se ve. puede. De acuerdo, gracias. Vaya, solo voy a tomar una captura. Bueno, quiero darles las gracias por haberse conectado en este día y vamos a iniciar con las temáticas de la unidad número 2. Principalmente me gustaría que veamos un poquito la orientación académica. Dado que todas las actividades están estipuladas ahí, tenemos que apegarnos a este plan todo el ciclo. Tanto a las unidades, en esta ocasión tenemos que estudiar la unidad número 2, estructuras de control. Tal como lo vimos en la tutoría de repaso, vimos un montón vimos las estructuras básicamente, hasta la while, las estructuras de selección y estructura while. Sin embargo, en esta unidad, a diferencia de la asignatura anterior, aquí en esta unidad se van a ver todas las estructuras de control. Se va a ver la if, switch, while, do while y for. Todas al unísono. Entonces, el día de hoy se va a estudiar todo eso. Lo ideal es que ustedes hayan intentado en algún momento hacer algún código o se hayan visto nuevamente la tutoría para tratar de ir asimilando. Si todavía no lo han hecho, pues tampoco es ningún problema. Solo es necesario que vean las tutorías si ustedes lo desean así, si no pueden ir a ver los videos de los videos que están aquí propuestos en los contenidos y tratan de hacer los ejemplos y ustedes van a empezar a tomar práctica, van a empezar a entender cómo es toda esta estructura básicamente de lenguaje C++. Por lo pronto, en esta unidad nos dedicamos a las estructuras de control, que ya saben ustedes qué son las estructuras de control. Y en las próximas ya vamos a entrar en cuestiones un poquito más fuertecitas. Esto correspondería a la última tutoría que se vio en lógica para computación, pero ya todo enfocado a C++. Y a partir de la tutoría 4, aquí al finalizar la unidad 3, se va a realizar el primer examen parcial con cuestiones que básicamente ustedes vieron en la asignatura pasada, pero en otro lenguaje. A partir de la tutoría 4 en adelante, ustedes ya van a ver cuestiones nuevas. Y aquí sí ya son un poquito... tienen que ustedes que manejar bien lo anterior para poder ir entendiendo cómo va esta cosa. Así que les recomiendo que por lo pronto, mientras estamos todavía en las temáticas sencillas, las temáticas fáciles, les recomiendo que le echen ganas, que lo vayan asimilando lo mejor que se pueda. Porque después vienen unas temáticas un poquito más agrias y si al final de cuentas no se manejan lo básico, difícilmente o va a costar mucho que se logre asimilar lo más difícil. ¿Alguien tiene alguna consulta? Acá tenemos en qué va a consistir el primer examen. Aquí está por capítulos, ni se entiende. Pero básicamente el primer examen parcial va a comprender las 3 primeras unidades, lo que correspondería a 7 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7 del libro. Todo está reducido en las consignas
de las primeras 3 unidades. Básicamente todos esos capítulos del libro se reducen y se resumen en esas 30 páginas, 40 páginas que les han puesto ahí. Posteriormente, las últimas unidades, las últimas 3 unidades se van a evaluar en el segundo examen parcial. Aquí los parciales sí valen algo bastantito, así que les recomiendo que le echen ánimos para ir entendiendo todas las temáticas. Si hay dudas, consúltenme. Y para que todo el universo de conocimiento les vaya quedando bastante claro y puedan salir de maravilla en los exámenes. Los laboratorios tienen un valor del 3% cada laboratorio. El día de hoy, imagino que ya está habilitado el espacio para la entrega del laboratorio número 2. El laboratorio número 2 es el que se va a desprender de esta tutoría. Entonces, ahorita vamos a desarrollar los ejemplos, vamos a desarrollar inclusive otros ejemplos, y ustedes van a tener pendiente una tarea que corresponde a 3 ejercicios, según vimos en la tutoría de repaso, y esos ejercicios los van a entregar de la misma manera como entregaron los de laboratorio 1. Para el día 8 tenemos 5 días todavía. Está presupuestada la tarea, el cambio ya se hizo. Una compañera de ustedes me hizo la observación de que aún en el aula todavía no se había hecho el cambio, hasta hace unos días. Posterior a eso, yo le notifiqué al coordinador y él hizo el cambio del día de la entrega. Así que esténse pendientes ahí. Esta tarea también vale un poquito bastante de nota, algo bastantito, 12%. El simple hecho de entregar ese documento les puede dar a ustedes 1.2 de ciclo fácil. Y por último, un proyecto. Estos proyectos son tal cual como los ejercicios que ustedes resuelven normalmente en las tareas normales, pero los ejercicios normales que ustedes resuelven son chiquitos. Un proyecto ya es relativamente grande. Entonces, hay que estar pendientes de todo eso. Tengo entendido, no les quiero dar información porque no es información oficial todavía, pero sí les voy a tirar un spoiler. El día de las elecciones, creo que se ha presupuestado dejar una actividad que corresponde a esta bonificación. No sé todavía en qué se va a basar, todavía no sé, están pensando. El coordinador me hizo a mí un par de preguntas sobre qué podía hacer, y él va a recoger varias opiniones de varios tutores, y a partir de eso él va a tomar una decisión de qué es lo que se va a evaluar aquí. Pero ustedes esténse pendientes para el día 13. Imagino que si realmente se logra concretar esa actividad para entonces, ustedes van a tener un tiempo para poder resolverlo y ganarse ese 5% extra que está fuera del rango de calificaciones. O sea, esto es un extra independiente a lo que ustedes obtengan al final del 100% de su nota. Y por otra parte, ya terminamos el grupo de tutorías número 1. Ya se ha publicado la tarea que se va a entregar el 8. Aquí dice que es el 1 de octubre. No se ha modificado todavía la fecha. La tutoría de repaso se hizo el día jueves. Ahorita estamos desarrollando esta tutoría. Por acá también está publicado el hecho de la actividad extracurricular que yo les mencioné. Sin embargo, se presume que va a quedar para el 13 de octubre. Así que ustedes esténse pendientes ahí de la plataforma. Bien. Y tal vez igual por WhatsApp el coordinador se lo va a hacer saber, o por medio de nosotros. El día 10 de octubre se va a entregar la actividad que se desprende de este laboratorio.
¿Alguien empezó ya a desarrollar el laboratorio? Levante la mano, por favor. Conozco de alguien por ahí que me ha preguntado, me ha hecho algunas preguntas. Todavía no he tenido tiempo de hacer las revisiones, pero al terminar la tutoría le prometo a esa persona que voy a hacer las revisiones. Entonces, si no lo han empezado, pues no hay ningún problema. Ustedes pueden ahí tomarse su tiempo para resolver. A partir de hoy tenemos exactamente una semana para poder solventar. Entonces, posteriormente al grupo de tutorías 3, que vendría siendo jueves 14 de octubre y domingo 17, básicamente dentro de 15 días, estaríamos finalizando las tutorías 3. Una semana después, correspondiente en semana A, se va a realizar el examen ordinario. Así que listos ahí, esténse pendientes. Si es posible, yo les recomiendo siempre que hagan el examen parcial ordinario. No sé hasta qué punto los coordinadores le ponen un poco más de dificultad a los parciales diferidos. Hasta el momento no lo he verificado. Yo les recomiendo siempre tratar de hacer el examen ordinario, en la medida que sea posible. Entonces, en esa misma fecha, el día siguiente después del examen, ustedes van a entregar el reporte de laboratorio 3. Y si por alguna razón no pudieran realizar el examen oficial, van a tener que realizar el examen diferido. ¿Hay alguna consulta? Posteriormente a eso, iniciaría la segunda parte del ciclo. Ya por decirlo, lo más interesante del lenguaje C++. Ya vamos a ir llegando a eso. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de las orientaciones académicas? ¿No hay consultas? Ok. Entonces, si no hay consultas, continuamos. Como la tutoría pasada hicimos un receso a las 9 más o menos, vamos a hacernos un receso a las 9, unos 10 minutos, tipo 8:55, regresamos a las 9:05 y seguimos con las temáticas. Bueno, acá tenemos los contenidos correspondientes a la unidad 2. En la ruta de aprendizaje básicamente hay información de cuáles son los contenidos que corresponde leer. Si se fijan, les dice ahí que tienen que leer la orientación académica y después los capítulos completos del libro que está publicado. Yo más les recomiendo hacer una lectura inteligente de este contenido nada más y ponerle atención a las tutorías y en el mejor de los casos, si ustedes tienen disposición, mirar el curso que yo les compartí. Permítanme un momento. Esas son las recomendaciones que yo hago por el momento. Por el contrario, si ustedes desean ahondar un poquito más en las temáticas o buscar más información, más detallada, por supuesto, podrían irse al libro. Realmente el libro yo no se lo recomiendo, dado que a veces uno se clava y no entiende las cosas que están escritas en los libros porque a veces los libros están atrasados. Uno lee y los programas como que tienen otra estructura, dado que probablemente las actualizaciones de los software han hecho que las instrucciones cambien levemente. Entonces, en ese sentido, las orientaciones académicas están un tantito más actualizadas. Inclusive hay líneas en los códigos de la orientación académica que no están del todo depurados. Hay líneas que están de más, no se deberían usar. Y nada más hacen darle peso al código. Pero ahí vamos nosotros solventando. Yo trato de resolver los ejercicios a mi modo para buscar hacerlo de la manera más compacta posible. Entonces aquí tenemos un video de las estructuras if, y aquí hay más videos sobre las estructuras if del mismo curso de programación ATS, que es el que yo les he recomendado.
La sentencia switch case. Tenemos dos videos sobre la sentencia for, es estructura repetitiva, y la sentencia while. Sobre la sentencia do while no pusieron nada, pero vamos a reforzar ahora la sentencia do while. Respecto de algo que también se me había olvidado mencionarles, tenemos por aquí la rúbrica de laboratorio 2, la tarea 1 y la rúbrica de la tarea 1. Entonces, esta va a ser la rúbrica mediante la cual van a ser evaluados. Todo correspondiente a temas de investigación. Y al final, un par de centavos, que es el 20%, de cómo esté su documento estructurado. Entonces, cumplan con todos esos objetivos, justifiquen bien los documentos, si hay tipo de letra en todo esto, sigan el tipo de letra, el tamaño de la letra, tal cual lo hicieron en informática y sociedad, los que la cursaron ya. Entonces ya esto les va a dar un 12% de la nota final. Por aquí tenemos la consigna de la tarea 1. Básicamente son estas preguntas las que hay que responder. Pueden ustedes utilizar la metodología de investigación que esté a su alcance. Pueden aplicar lo que ya estudiaron en informática y sociedad. Si ustedes recibieron algún otro curso de investigación, también pueden aplicarlo. Si ustedes quieren dedicarse a entender los contenidos y escribir su propia postura sobre eso, va a ser menos contenido, o sea, va a ser un documento pequeño, pero yo considero que va a estar mejor porque básicamente es lo que ustedes han comprendido de las temáticas. Si ustedes colocan información copiada y pegada y citada correctamente, pues también está bien. Entonces, ustedes le dan forma a su investigación de esa manera. ¿Hay alguna consulta? Una compañera me preguntaba que si qué fecha era la que se iba a entregar. ¿Qué fecha se iba a poner ahí en ese apartado de los documentos? Y la fecha que se va a poner es la fecha de entrega del documento. Así que correspondería al 8 de octubre de 2021. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar con las temáticas? No, ingeniero. No hay consulta, de acuerdo. Entonces, de esta manera se va a evaluar el laboratorio número 2. Aún no está evaluado el laboratorio número 1. Probablemente hoy en la noche ya ustedes tengan las calificaciones de su laboratorio. De esta manera ustedes van a verificar que han sido evaluados en su laboratorio. Le pueden echar un ojo así más a detalle. Y vamos a entrar a lo que nos corresponde, que sería la consigna de laboratorio 2. Vaya, el objetivo mío ahorita es ir desarrollando los códigos. En la tutoría anterior, en la tutoría de repaso, desarrollamos el primer código, el ejemplo número 1, este de aquí. Si ustedes tienen alguna consulta, este código es con if else. Si ustedes tienen alguna consulta, me detienen. Van a ver algunos errores que yo los voy a cometer a propósito. No voy a poner algunos puntos y comas, voy a escribir mal algunas cosas. Y me gustaría que ustedes estén pendientes, si ustedes los pueden ir corriendo a la par, y que ustedes estén pendientes y que podamos interactuar en que ustedes me vayan diciendo, mire ahí la regó, mire ahí esto no sirve, cosas así. ¿Ve? O si ustedes tampoco logran identificar algunas cuestiones, me preguntan y con gusto me interrumpen ahí en medio de la temática, no importa, y con gusto yo les voy a contestar. También en la medida de lo posible voy a tratar de estar pendiente aquí del chat. Si ustedes quieren hacer la consulta ahí al chat, también podríamos hacerlo así.
Eso sí, que como a veces no estoy pendiente ahí de la pantalla principal, puede que ustedes hagan una pregunta y no me dé cuenta. Yo preferiría que mejor abran su micrófono y me digan, hey, mire, ¿por qué no le puso ahí una llave? ¿O por qué no le puso un corchete? ¿O le hace falta una llave? Así me gustaría más, porque interactuamos más y se nota que todos estamos ahí introducidos en las temáticas. Vale. El primer código correspondió a la estructura if-else, en la cual verificamos si se quería realizar un tipo de operación o otro tipo de operación. Si el usuario ingresaba un 1, hacíamos algo. Si el usuario ingresaba un 2, nos íbamos para otro bloque. Y si se ingresaba otra cosa, nos íbamos para otro lado. Entonces, eso fue el ejemplo 1. En el ejemplo 2 nos pide realizar un programa que permita comparar dos números ingresados por el usuario y determinar cuál de ellos es el mayor. Se parece mucho al código que se realizó en la primera tutoría. Sin embargo, en el anterior se hacía referencia al primer número. En el anterior se decía, el primer número es mayor que el segundo. El primer número es menor que el segundo, dependiendo del caso. En este caso se nos está pidiendo determinar cuál de los dos es el mayor. Es una leve diferencia, pero lo vamos a hacer. Entonces, esa es la forma en la que se debe ver el programa. Recuerden ustedes que estas son las líneas reglamentarias que siempre tenemos que colocar. Si alguna de estas líneas falta, nos puede dar algún problema. Así que yo les recomiendo que siempre las tengan escritas por ahí. En uno de los códigos de la tarea que ustedes tenían, esta línea hacía falta. Por esa razón no corría. Es necesario que ustedes las conozcan ya de por sí y se las vayan aprendiendo de memoria. A su tiempo yo les voy a explicar para qué sirve o qué significa o por qué deben llevar esta estructura. Bien, entonces ingresar dos números, comparar cuál es el mayor. Introduzca, dice aquí, programa que determine cuál de los dos números ingresados es el mayor. Hay que ingresar dos números. Según se ve aquí, ingresaron dos números enteros. Por esa razón vamos a colocar números enteros. Podrían ser números reales, como ustedes gusten. Entonces ya tenemos los dos números y dice programa determina cuál de los dos números no sé si exactamente así dice la situación. Vaya, entonces una vez para que se vea este espacio así en blanco, lo que se hace es colocar dos veces esta instrucción. Algunos de ustedes utilizan esto. Y está bien. Sin embargo, esto corresponde a las instrucciones específicas del lenguaje C. En el lenguaje C esto es el salto de línea. Entonces estamos haciendo una mezcolanza. No está mal porque funciona, pero la instrucción específica para hacer el salto de línea en C++ es esta. Aquí en los códigos estos que están aquí de la consigna hacen esa situación. No está mal, pero no es lo ideal, dado que hay que hacer la distinción entre lenguaje C y lenguaje C++. Vale, entonces queremos imprimir doble espaciado, así, fácil. Podemos ponerle todos los que nosotros queramos. Entonces la segunda línea dice introduzca el primer número.
y lo vamos a guardar en número 1. Entonces vamos a poner, ahora introduzca el segundo número a comparar. Entonces ya ingresamos el segundo número. Entonces ahorita vamos a hacer las comprobaciones. Vamos a ingresar a un if. Ahorita el enfoque va a ser de que el número que se ingrese mayor va a ser el que va a aparecer en ese mensaje. En el caso que sea el segundo número el mayor, va a aparecer el mensaje, el segundo número es el mayor. En el caso que el primero sea mayor, el primer número es el mayor. Entonces, si el número 1 es mayor que el número 2, entonces vamos a imprimir esto. El primero valor, voy a colocarle el primer valor. Num1. De esa manera se coloca para que se puedan ver los paréntesis. Mayor. Es cuestión de irle dando, de ir haciendo pruebas, ¿va? A veces no nos sale bien, sale movido una cosa. A ver, y entonces le ponemos otro formato. En este caso, lo que va a aparecer es que el número correctamente va a aparecer marcado ahí con los paréntesis. Entonces, si el número 1 es mayor que el número 2, se va a imprimir este mensaje. Vamos a hacer la prueba, a ver si nos corre así. Y ustedes me dicen si hay algún error, cuál es el problema. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguna La idea? flecha No, está al revés. Eso, muy bien, bien, excelente. Va, introduzca el primer número. 3, 2. El primer valor 3 es el mayor. Si se fijan, hay una discrepancia porque el número 2 se fue para abajo. Lo que indica que aquí tengo que quitarle el end para que se quede arriba. Y si se fijan en esta línea de aquí, sí se imprimió el espacio. Ya van a ver qué pasa si yo le pongo más end. Poner otro end aquí. Varios lo vamos a poner. Ya van a ver qué es lo que pasa haciendo eso. Hay que borrarle esto para que no se salte la línea cuando queramos imprimir a la par el siguiente número. Vean ahora cuánto espacio hay acá. Hay varias líneas. Es por el montón de end que le coloqué allá. Y aquí le dejé introdisca, o sea, aquí hay un error de ortografía. Vamos a ver el número 6 y el número 2. El primer valor 6 es el mayor. Ahora bien, aquí solo he introducido un caso. Entonces, si podríamos colocar esto mismo, solo al revés, dado que van a ser casos similares. Le cambiamos o le damos vuelta a la tortilla aquí. Y en este caso ya sería el número 2. El segundo valor, un 2, es el mayor.
Probamos. Introducimos el primer número, 2 por ejemplo, y 6. Ahora fueron al revés, el segundo número es el mayor. Vean, el segundo valor, 6, es el mayor. ¿Se comprende? ¿Hay alguna consulta? En este caso lo que voy a hacer es la igualdad. Si los números son iguales, vamos a ponerle simple mensaje, los números son iguales. Introducimos 5, 5, los números son iguales. ¿Se comprende? ¿Hay alguna consulta? Fácil este. ¿Pregunta? No hay ninguna pregunta. Se Bueno, entiende. sigamos. Bueno. Si ustedes tienen la capacidad de ir a la par mía con todo y se van quedando, también avísenme y yo les ayudo. El año pasado un estudiante iba haciéndolos a la par mía y nos íbamos moviendo algo lento porque lo estábamos esperando, pero él nos compartía también su pantalla y así rapidito le decía yo, mira, aquí esto te hace falta y aquí esto te hace falta. Así que si ustedes también van así, me parece de maravilla. Este código con switch case creo que lo hicimos en la tutoría de repaso. Sin embargo, utilizamos una variable entera. Utilizar un programa que indique el día seleccionado por solo digitar una letra. Entonces, la diferencia con este código y el que hicimos en la tutoría de repaso es que ahora vamos a ingresar letras. No vamos a ingresar números. En la variable que se ingresó, yo le coloqué del número 1 al número 7. En este caso le vamos a colocar letras. Ya van a ver cuál es la diferencia cuando nosotros colocamos letras o colocamos números. Entonces, la otra diferencia que aparece es que se imprime todo el menú. Dice que se debe imprimir una X si se quiere elegir el miércoles. Hagámoslo. Vale, entonces vamos a introducir la variable. No, perdón, vamos a introducir una variable char. Porque nos está pidiendo ingresar el número. La letra, perdón. Y le vamos a colocar de nombre letra. Dejar fácil. Entonces ahorita nos dice imprimamos, elige un día de la semana. Bien, vamos a ingresar el dato. No, tenemos que imprimir primero. Vamos a imprimir todo el mensaje. Lunes, L, martes igual a M, miércoles igual a X, domingo igual a D. Ahora sí, ya habiendo impreso todo esto,
Vamos con lo que continúa. Vamos a ver. Acabarlo. Y ahí ya se queda el puntero esperando que nosotros coloquemos una letra. Vaya. Voy a hacer una cosa y me gustaría que ustedes me digan cuál es el error. Empezamos. Tenemos el switch. Colocamos la variable que se va a testear, que sería letra en todo caso. Abrimos llaves y colocamos el primer caso. Si colocamos la letra L, entonces vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Dice, el día seleccionado es tal cosa. Ahí vamos a hacer lo mismo. Por aquí voy a colocar el break. Vamos a hacer lo mismo para todos los días de la semana. Martes. Y tenemos que cambiarle la letra, por supuesto. Van a ver que aquí se va a hacer un gran relajo. ¿Ven ustedes algo de raro acá? ¿Consideran que va a funcionar? Levanten la mano los que dicen que no va a funcionar. Ya les tiré un spoiler. Los que no van a, los que consideran que sí va a funcionar. Nadie. Démosle pues. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién tiene alguna idea de por qué ha fallado? Vean. Montón de galladas. Y todas las letras. ¿Por qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? Si ustedes recuerdan, el número solo lo poníamos. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué está pasando esto? Este montón de errores. ¿Una idea? Que veo que cambia la carita por acá. No hay ninguna idea. Es porque a los caracteres hay que colocarles comillas simples o comillas dobles dependiendo del caso. Si son caracteres tipo char, como estos, nosotros para poder introducirlos en el programa o para poder compararlos tenemos que especificarle qué es lo que está dentro de esto. Ya van a ver, fíjense, aquí está la L en la primera línea. Vamos a ver si ahora lo corremos. Ahora solo aparecen errores a partir de la M. Vean. Entonces hacemos lo mismo. Pues si calculo mal va a aparecer otra gallada. No, pues no, salió bien cabal. Vaya, vean. Ahí está la cosa, solo eso era. Hay que tener presente que cuando vamos a trabajar con caracteres, debemos colocarle siempre las comillas cuando nosotros las vamos a ingresar desde el programa. No así cuando las ingresamos desde aquí, desde la pantalla negrita, desde el símbolo del sistema.
Bien, voy a colocar la letra D, por ejemplo. En este caso no estamos considerando mayúsculas y minúsculas, solo las mayúsculas. Usted eligió el día domingo. Si colocamos la letra X, seleccionó el miércoles. ¿Hay alguna consulta? En el caso que sean letras, solo se coloca el puro número así. ¿Comprende? ¿Alguna pregunta? ¿No hay consultas? Vaya, entonces así cerramos este segundo ejercicio. Tercer ejercicio más bien. Vamos con las estructuras de repetición. Son tres. La estructura while, do while y for. Vamos a realizar un programa, dice, que calcule el producto de varios números enteros ingresados por el teclado, dice. Y vamos a continuar el proceso mientras se conteste con una letra S minúscula o con una S mayúscula. Si el usuario no mete una de esas dos letras, ahí va a quedar el programa. Ahí va a terminar. Sin embargo, si introduce una de esas letras, continuamos. Sigamos entonces. Una vez terminemos este ejercicio, vamos a entrar al periodo de receso. Vaya. Vemos cuál es el resultado que se nos debe mostrar. Dame un número, dice. ¿Qué es lo que necesitamos para poder multiplicar el número y para validar si continuamos con el programa? Ahorita se me ocurre a mí que para poder validar el programa hay que declarar, dado que es con la letra S minúscula o la letra S mayúscula, tenemos que declarar una variable char que se llame como sea. Vamos a dejar band. Y necesitamos también un número que va a ser el que vamos a ingresar y el que vamos a estar guardando, pero también necesitamos un acumulador. El acumulador nos va a servir para estar multiplicando los números. O sea, vamos a hacerla como una condición de incremento en el while o en el do while, en lo que queramos hacer. Vamos a hacer como una especie de condición de incremento y con esa condición de incremento vamos nosotros a estar vamos a estar guardando los números ahí, multiplicándolos ahí. Ahorita vamos a ver cómo es la cosa. Ya tenemos aquí el número, el acumulador y la bandera, como ustedes le quieran poner a las variables. Vamos a iniciar primero con el ciclo do while. Voy a hacer con el que sea. Vamos a hacer este ejercicio con el ciclo do while. Entonces, tenemos ya los números, le vamos a decir al usuario ingrese un número, dice, dame un número, dice. Entonces con cin vamos a ingresar ese número y lo vamos a guardar en la variable num. Tenemos la variable num y una vez hemos recibido el dato, lo único que vamos a hacer es ¿por qué? Porque nos están pidiendo el producto total. Ahora voy a cometer un error lógico por aquí para ver si ustedes me dicen cuál es el detalle ahí. A inicializar todas las variables en cero. Esta variable no, esta variable se tiene que inicializar con creo que en este caso no es necesario ni inicializarla. Entonces, una vez se hace la acumulación correspondiente, vamos a decir al usuario, ingrese, como dice aquí que debe preguntar, ¿quieres multiplicar otro número? SN,
lo muestran ahí. Ahí vamos a tener el chance para imprimirlo. Perdón, es band. Es la condición del do while. ¿Qué band? Al introducir band aquí, la persona introduzca una S o introduzca una S mayúscula. Recuerden cuál es la diferencia entre esto y esto. Esto sirve para que cuando se cumpla esta, si se cumple esta, podemos proseguir. Y si se cumple esta solita, podemos proseguir. Pero esto, cuando nosotros especificamos esto, deben cumplirse ambas de un solo. Ambas podemos seguir. En este caso necesitamos que se cumpla alguna o la otra. Si el usuario ingresa esta, por ejemplo, está bien. Esta otra, está bueno. Entonces, con cualquiera de las dos que se cumpla, podemos repetir el programa. Hagamos la prueba. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien que me diga? Así, rapidito, antes de irnos a receso, ¿alguien que me diga? Tenía falta. ¿Perdón? Punto y coma, perdón. Excelente, excelente. ¿Algo más nos hace falta ahí? Ajá, ¿algo más? Ahí dice abajo. Punto y coma antes de la llave, dice. Esta es la llave, miren. Tenemos que ir tratando de identificar cuáles son los errores que nos muestran. Como esta es la llave, antes de la llave, falta un punto y coma aquí. Volvemos a probar, va a haber otro error. Entonces dice, error, dice, punto y coma antes del return. Aquí está el return. Antes del return, punto y coma. Ahí creo que ya no van a haber errores de programa. Sí, sí que es así. Dice expected while. Antes de... ¿Qué es lo que le hace falta ahí? ¿Alguna idea? ¿Cómo se llama el bucle? ¿Alguien que me diga cómo se llama el bucle? Do while. Do while, ¿qué es lo que me hace falta? Solo le he puesto el do, miren. Me hace falta el while. Cabal, ahí está. Excelente. Hoy sí, vean. Vean qué va a pasar. 4. Ingresamos otro número. 2. Ingresamos otro número. 3. ¿Cuánto me debería dar si cierro ahí el programa? 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. ¿Verdad? ¿Por qué no mostró nada? ¿Alguna idea? Les voy a poner aquí el programa para que se echen el rollo ahí. ¿Por qué razón no nos imprimió nada? ¿Alguien que me ilustre ahí por qué? Porque no lo hemos impreso. El producto total es... Esto debe imprimirse hasta el final. He finalizado el ciclo. Con... Hacemos la prueba. Le damos un número, sería el número 3, por ejemplo. Le vamos a multiplicar por otro, sí. Damos el 4, sí. 2. En este caso, 4 por 3 sería 12 y 12 por 2, 24.
le damos cualquier otra letra que no sea la S, el producto es 0. ¿Por qué? Esta sí me gustaría que me ayuden ustedes a descifrarla. A ver si ustedes se fijan por qué. ¿Por qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? Para esto hay que tener un poquito de visión más allá, ¿va? De la propia lógica del código. Es una cuestión un poquito más matemática. ¿Alguna idea? Tengan pena, Que lo ha suelten ahí la igualado a suerte. cero. ¿Perdón? Perdón, Porque lo ha escuché. igualado a cero. Correcto, correcto, justamente. Número no importa que esté igualado a 0 porque nosotros cambiamos el valor aquí. Pero acum sí vale 0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, si yo aquí le meto un 10, por ejemplo, 10 por 0, 0. Se vuelve a guardar 0 aquí. Entonces, esa variable vuelve a valer 0 por cualquier número que le meta. Entonces, siempre esto va a tener un valor de 0. Entonces, siempre se va a guardar un 0 ahí. Le ponemos 1. Porque ya cuando multiplicamos por 1, ahí sí ya va aumentando la cosa. Si introducimos un 3 acá, 3 por 1 va a ser 3. Se va a guardar un 3 aquí. Volvemos a repetir. Si introducimos un 4, esto vale 3. Y 4 por 3 va a valer 12. Ese 12 se guarda aquí. Y así sucesivamente. Vaya, dame un número. 3, 4. Perdón, me equivoqué. 3. Ingresamos una S. Vean, una S minúscula. 4. Ingresamos una S mayúscula. Funciona. 2. Ahora ingresamos cualquier otra cosa. Y ahí nos salimos. El producto total es 24. 3 por 4 será 12. Y 12 por 2 será 24. ¿Hay alguna duda o alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿No hay? Entonces, tomámonos un pequeño receso. Regresamos a las 9:08, 9:10, más o menos por ahí. Así que les espero por acá. Estamos listos. Nos quedan todavía. Este era el ejercicio número 4. Faltan 3 ejercicios todavía. Vamos a ponerles un poquito más de salsa a esta situación. Entonces, regresamos en un momento.
Vale, volvemos, estimados. Ya se nos fueron ahí los un poquito más de 10 minutos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Néstor ahí me acaba de preguntar que si en el informe de laboratorio 2, donde dice desarrollo de ejercicios, si solo hay que poner el código del programa. ¿A dónde está esa consulta? ¿En la consigna o en la rúbrica de laboratorio 2? ¿Néstor? ¿O de dónde surgió? ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Lo escucho, ingeniero. Ah, ok, ok. Sí, se le escucha. Vaya. No sé si nos puedes ilustrar ahí, Néstor, de dónde está esa consulta o de dónde surgió esa duda. No sé si es en el laboratorio 2, en la consigna o en la rúbrica. Una buena consulta porque de esto dependerá cómo van a realizar su reporte. Bueno, ahí quedamos pendientes a ver que Néstor nos notifique dónde está para poderles explicar yo específicamente. En cuanto al desarrollo de los ejercicios, lo que yo les puedo decir es que ustedes van a realizar su programa tal cual lo estoy haciendo yo aquí. Van a guardar el archivo, van a subir el archivo y este código así tal cual está. Y ese código así tal cual está, lo van a colocar en su reporte. Supónganse que este código lo tengo que poner en mi reporte. Problema 1. Ingeniero, no sé si está compartiendo pantalla porque no aparece nada. Es toda la razón. Gracias por verificarme. ¿Se logra ver ahí la pantalla hoy sí? Sí, se logra, ingeniero. Sí, sí. Solo esto había escrito. El problema 1 se resolvió de la siguiente manera. Pegan su código. Y posteriormente hay que pegarle capturas de pantalla, ¿va? Entonces 3, S5, S6, S7, Hey, creo que me equivoqué, puse algún número al revés. Una letra donde era un número. S3, S4, S6, 7N. Vaya, ahí está. 1008. Entonces vienen ustedes, ya su código habiendo corrido correctamente en todas las variaciones posibles. Recuerden de que en el caso, por ejemplo, de que los tres números fueran mayores en la tarea pasada, tenían que ustedes validar que las tres corridas funcionaran. Entonces ahí está. Ahí dejan ustedes la captura. Y una vez ya tienen las comprobaciones así hechas, pasan al ejercicio 2. Y sucesivamente. Recuerden colocar aquí todas las variaciones posibles. Y recuerden que su código también se va a poner a prueba. ¿Se comprende? No sé si esto contesta la pregunta, tu pregunta ahí, Néstor. Quizás no está por ahí disponible, Néstor. Hola, ingeniero, diga, no le Hola, escuché hola. bien. Sí, no sé si esto que expliqué contesta tu pregunta o dónde está la consulta que me estabas preguntando. ¿En qué Es que documento? como en la rúbrica dice cómo va a ir establecido el informe, ¿verdad? Ajá, Entonces, hasta ya. abajo dice desarrollo de ejercicios, parece, y sale como de nota 3. Entonces, esa era mi duda. ¿Qué se iba a poner en ese desarrollo ahí? ¿Si solo el código o tenía que irlo explicando cómo iba funcionando? ¿Qué? Hasta abajo, en el recuadro final sale. Este. Ajá. No, solo poner el código. Ah, Así tal pues. cual lo expliqué yo aquí. Sí, por eso le preguntaba Ajá. de que si iba a ser así o tenía que irlo explicando.
porque en el 1 había que explicar los errores, se recuerda que Sí, habían... correcto. Si ustedes Por eso, quieren, pueden poner ahí retroalimentación, ¿va? Realmente se entiende qué es lo que se hace en el... Bueno, yo lo entiendo. Veo el código y voy entendiendo cada línea. Hay tutores que sí ponga comentarios, ¿va? Si ustedes quieren ilustrar un poquito mejor su código, pues le ponen comentarios. Esta línea es para esto, etcétera. Pero en mi caso, si no le quieren poner, no hay problema. Se entiende tal cual veo el código, siempre y cuando no sea muy extenso, muy complicado, o ustedes se hayan ido a una solución bastante cosa seria. En mi Ingeniero, caso, dime. este, igual, yo solo en el primero le puse la explicación, en los otros solo, pues lo Así se puede. pegué y hice la captura de pantalla. No hay No sé problema, si hay no hay inconveniente. problema, no te preocupes. Excelente. Lo ideal sería vaya, o sea, como todos tenemos una capacidad diferente, ¿va? Le podemos dar a un problema una solución diferente, ¿va? Lo ideal sería que si ustedes quieren, le pongan ahí, vaya, en este código lo que tienen que hacer ustedes es meter el número y ahí se va a trabar porque no sé por qué, va. Pero después que se traba no vaya a pensar que no sirve, va, sino que tiene que darle otro enter, va, y cuando le dé otro enter ya funciona. O aclaraciones que ustedes consideren que pueden ser necesarias. Por ejemplo, hace unos días estábamos probando un código que se tardaba un poquito en cargar por alguna razón. Entonces, por alguna razón, definitivamente probábamos el código y se quedaba un ratito estancado. Y cualquier impaciente podría pensar que no sirve, ¿va? Si no esperaba que ocurriera el cambio, que aparecieran las letras. Se quedaba la pantallita negra ahí como 10 segundos, 15 segundos. Entonces alguien impaciente solo lo cierra y dice esto no sirve, ¿va? Y ya les pone ahí, este programa no sirve. Entonces, cuestiones así importantes sería necesario que ustedes pongan acá. Por ejemplo, cabe recalcar más o menos según las observaciones que ustedes hayan visualizado para lograr, ¿cómo decírselos? Para lograr explicar su punto de vista o su desarrollo. En otro caso, va a salir alguien que por ejemplo, vaya, si ustedes se fijan aquí en los desarrollos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la consigna? Alguien por ejemplo, por poner un ejemplo loco, alguien que va a poner aquí se pide ingresar el montón de números, montón de números, pero alguien los va a ingresar desde el código, los va a dejar ya declarados en el código, no los va a ingresar manualmente. Eso sería bueno que lo expliquen aquí. Se tomó la consideración de dejar los números ya definidos en el programa. Si ustedes ya me explican de que ustedes tomaron la consideración de hacer ciertos cambios o de tomar ciertos parámetros, eso también se toma en cuenta en la evaluación. No, no se especifica así, no, esto no lo hizo, no sirve, o esa consideración que tomó no sirve. No, porque es una consideración que ustedes han tomado, es parte de su desarrollo. Entonces, esas cuestiones son las que consideraría yo que deberían ir. Y no hablarme paja, ¿va? De que la programación nació en el año de 1700 y empieza, ¿va? La historia de terror, ¿va? No, especifíquenme en su código si ustedes tienen algo que decir. Si el código funciona normal, no hay nada que explicar. Solo colocan aquí el código armado que hace cierta actividad es el siguiente. ¡Pum! Y posteriormente se observan las capturas de pantalla de que el código corre y funciona correctamente. ¡Ras! Ahí está. Se pone el código, se pone el programa. Así de fácil. En el caso que ustedes lo consideren,
se tomaron las siguientes consideraciones. Vale, ya está. Consideración número 1, tal, tal, tal y tal y tal. Consideración número 2, tal y tal y tal, tal, tal. Y ahí, eso es lo que ustedes deben colocar. Por lo demás, no veo necesario que ustedes coloquen tanta paja, por decirlo así, ¿va? Tanto garabato ahí. ¿Se comprende? ¿Hay alguna consulta? Vale, si no la hay, continuamos. Vale, entonces, acabamos de hacer el ejercicio 4. En el ejercicio 4 estábamos buscando hacer esto. Multiplicar una serie de números y que al final se mostrara el final cuando nosotros decidiésemos cerrar el programa. Vaya, pero esto aquí no especificaba con qué ciclo va. Realizar un programa donde varios números ingresados por el teclado y controlar el proceso mientras se conteste con una S o con una S mayúscula. Solo eso dice, no dice el ciclo. Pero aquí, según veo, han utilizado el ciclo while. Y si se fijan en el programa número 6, en el programa número 5, perdón, dice, utilicemos el mismo programa del ejemplo anterior para visualizar la similitud de estas dos estructuras. O sea que aquí han hecho el mismo código, pero utilizaron un do while, ¿vean? En nuestro caso, como primera opción, lo hicimos en do while. Hagámoslo ahora en while, entonces, para verificar que todo funciona bien. Vean, solo voy a borrar el while de aquí. Voy a borrar el do de aquí. Colocar aquí el while. Voy a colocar las mismas condiciones. Mientras band sea igual a S o band sea igual a S, vamos a hacer todo este relajo de aquí. Hay dos errores en el código. ¿Alguien me quiere ilustrar cuál es el primero? ¿Alguien que se haya echado la manta ahí de cuál es el primer error? Recuerden que el código está igual que como lo teníamos anteriormente con el otro ciclo, idéntico. Lo único que hice fue cambiarle el ciclo repetitivo. ¿Cuáles son los dos errores? El primer error es de sintaxis. Hay algo que le hace falta a ese código. Y el segundo error es más bien lógico. Tienen ustedes que hacer como una especie de Las corrida comillas mental para simples. entender. Ahí está, excelente, muy bien. Ahí tenemos ya el error de sintaxis. Vaya, ahora el código corre. ¿Pero por qué se sale de un solo? He ahí a que se tienen que ir a hacer como una especie de corrida mental para saber por qué no funciona. Recuerden que aquí dice, mientras se cumpla esto, vamos a estar repitiendo esto. ¿Por qué no entra al ciclo entonces? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo que pasó aquí fue que no entró al ciclo. Vean. No entró al ciclo repetitivo, por eso no se imprimió nada de lo que está aquí adentro. Porque como no se ingresa la condición antes Ahí del está, while, o sea que ahí evalúa la está. condición, pero no se le ingresa. Excelente. Entonces, ¿cómo hacemos para que evalúe la condición y sí ingrese? ¿Alguna idea ahí? Fácil. Aquí está. Tenemos que ponerle esa condición a la variable aquí. Eso es todo. Ahora, como vuelve a evaluar la condición y ahora sí vale S, se va a cumplir esta y vamos a ingresar. Justamente así es la cosa. Va. Ahí está. Le damos un número. 3 si queremos, 4 si queremos, 5. No queremos. 3 por 4 serían 12. ¿Va? Y 12 por 5, exactamente 60.
Ahí está. Me gusta que vamos ahí visualizando las situaciones. Si algo no funciona, no tenemos que entrar en pánico. Solo tenemos que ver qué nos hace falta. Entender qué significa cada línea y tratar de hacer una especie de corrida mental de por qué no está funcionando. Si ya no son errores de sintaxis, puede ser que sea algún error lógico. ¿Por qué no entró en el ciclo? Recuerden que lo principal en el ciclo es que se cumplan las condiciones, alguna de las condiciones en este caso. O que se cumpla la condición, en el caso sea una sola condición. En este ciclo, mientras la condición se esté cumpliendo, vamos a estar repitiendo. Así que ese era los únicos cambios que había que realizar para poder darle la vuelta al ciclo, para poder hacer otro tipo de ciclo. ¿Hay alguna consulta? ¿Algo no se entendió? Con gusto ahí pueden interrumpirme y con gusto les contesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hey, no he tomado la captura. Voy a tomar la captura ahorita. ¿Alguna consulta ahí, chicos? ¿No hay consultas? Sigamos entonces. Vámonos al siguiente ejercicio, el número 6. Vean, hagamos un programa, dice, que sume los primeros 5 números impares. O sea, con esto ya me está diciendo el programa que voy a introducir un cachimbo de números. Y dale. Y cuando el programa contabilice que ya se han ingresado 5 números impares, ahí va a parar. Eso implica que el programa terminará solo cuando se hayan introducido 5 números impares. Cabal, lo que les acabo de mencionar, ahí estaba. Entonces, pueden ser 1000 números los que se ingresen, pero si el programa no detecta que han habido 5 números impares, sigue. Vamos a ver si nos sale. Borrar esto. Si tienen ideas, también me las pueden expresar. Vaya, 5 números impares. Bien, démosle. Vamos a poner una variable que se llame num. Con esa variable, nosotros vamos a verificar. Ahí vamos a guardar el número. Después vamos a hacer la verificación de si el número es o no es impar. Vaya, tenemos el número ingresado. Y ahora le vamos a decir al usuario que lo ingrese. Ingrese un número. Ese número se va a guardar en la variable num. Ya tenemos el número guardado en la variable num. ¿Qué vamos a hacer con ese número entonces? Vamos a hacer una comprobación. Vamos a generar un contador. ¿Por qué deberíamos generar un contador? Porque como debemos contabilizar 5 números impares, entonces ese contador nos debe verificar cuando los números sean impares. Entonces, podría ser hagámoslo con do while. Ustedes gusten ahí. Yo lo voy a hacer con do while, después le podemos cambiar a while. Aquí tenemos el while. Vamos a hacer este código mientras cont sea menor que 5. Menor que 6 sería en todo caso. ¿Por qué? O menor o igual que 5. Porque va a ser 5 conteo. Ya lo vamos a verificar. Bien, entonces, estos conteos, cuando nosotros hacemos esto, van a aumentar cada vez que el ciclo se realice. Van a ver.
Así lo vamos a dejar, solo para que vean ustedes cuántas veces se imprime el end. Un hola le vamos a poner para que sea más bonito. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Alguien que me diga? ¿Qué pasó? ¿Por qué no corrió? Está mal escrito. Me hace falta el Bitcoin, ¿va? Ahí está, hoy tenemos 6. ¿Algo ahí que pasó? ¿Alguien me explica? Punto y coma. Exacto, muy bien. Vale. Ahí está, ¿ven? Ingreso el número 5. Después de ingresado el número, como el ingreso del número está fuera del ciclo, entramos al ciclo y después se imprimen 6 olas. ¿Por qué 6 olas? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque empieza a contar desde cero. Exactamente, exactamente. Entonces aquí debería yo colocarle igual a 1, por ejemplo, para que solo imprima 5. Ahora sí imprime 5. Porque inicia desde el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vale. Ahí realizamos el conteo dentro del do while de todos los números. Todos los números. Pero ahorita necesitamos solo contar los impares. Esa es la tarea. Entonces esto ya no lo vamos a colocar. Eso lo vamos a colocar dentro de otra condición. Entonces, ya tenemos la condición hecha para que se nos cuenten exactamente 5 números. Ahora el objetivo es hacer que se cuenten solo números impares. Esto lo hacemos así. Este número que ingresemos debe ser impar. ¿Cómo verificamos eso? De esta manera. ¿A qué sirve esto? ¿Alguien me ilustra? Perdón, aquí me equivoqué. Es así. Esto es así. ¿Alguien me ilustra qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Vale, quiero ver si se los puedo ilustrar yo así como, tal vez ahí. No sé si esto funciona. Vale, vean. Voy a dividir 4 entre 2. Entonces, el resultado, o sea, el cociente es 2 y el residuo es 0. Cuando el residuo es 0, ¿qué le ven ustedes a este número? Es un número par. Vean, le coloco 6. La división da 3. Coloco 1000. La división da 500, pero el resto siempre da 0. Observen, la división de un número par entre 2, su residuo siempre da 0. Entonces, si yo quiero que los números que encuentre sean pares, aquí debo colocarle 0, porque aquí estoy obteniendo el residuo. Esta operación me da el residuo de la división. Estoy dividiendo el número que metí aquí entre 2, pero lo que estoy obteniendo de esta división es el residuo. Entonces, si el residuo es 0, eso estoy preguntando, entonces aquí adentro el número, obviamente al que me estoy refiriendo es un número par. Vean si yo le cambio el final. La división es 500, pero me queda un residuo de 1. Y si se fijan, este número es un número impar. Veamos, 577. La división da 288 y el residuo me da 1. ¿Logran observar cómo es la cosa aquí? Entonces, agarramos. Verificamos que el residuo sea 1. Si al hacer esta división, el residuo nos da 1, entonces nos estamos refiriendo a un número impar.
Vamos a ver qué es lo que dice que tenemos que hacer. A ver cómo se ve la pantalla al final. Entonces, simplemente dice escribe un número, escribe un número, escribe un número, escribe un número. Cuando se ingresan 5 números impares, 1, 2, 3, 4, creo que se me pasó uno, sí. Estos 3 últimos son impares, 4, 5. Si hay 5 números impares. Al final, se sale del bucle. La suma de los primeros 5 impares que digitaste es 23. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer, como no se imprime nada más que describa un número, es que vamos a meter esto aquí para que cuando se repita nos vuelva a pedir el mismo dato. Borrar esto para que se imprime en la misma línea. Aquí lo que vamos a hacer es aumentar ahí vamos a incrementar el contador. Vean. Y también hay que acumular, porque hay que hacer una sumatoria de los números que se van ingresando. Entonces hay que hacer un acumulador también. El acumulador se va a ir sumando aquí. Acumulador va a ser igual a acumulador más el número. Vaya, entonces cada vez que entramos, la cuenta va a aumentar en 1. Falta un punto y coma. Va a aumentar en 1, pero a la vez a esta ecuación de aquí se le va a sumar el número que ingresamos. Entonces, cada vez que sea impar, vamos a ingresar y vamos a ir sumándole aquí al acumulador. Cuando la cuenta llegue a 5, en todo caso, la cuenta de números impares, aquí vamos a poder ingresar 1.000.000 de números pares, pero si no ingresamos 5 números impares, no nos vamos a salir. Una vez esto llegue a 5, el programa se sale. Y aquí afuera debemos imprimir el mensaje este. La suma de los primeros 5 impares que digitaste es... Vamos a colocar acum. Así funciona esta situación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió el desarrollo? Probamos. Vamos a ver si no funciona. Ingrese un número. 2. Vean. Número 2 ingreso y no pasa la cuenta. Vamos a empezar a ingresar números impares. Vean. Ingresé el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y una vez ingresé el quinto, ahí nos salimos. Por alguna razón suma 16. Ya vamos a ir a verificar qué pasa. 6, 9, 12, 15. Debería sumar 15. ¿Por qué suma 16? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a ingresar ceros aquí. La cuenta empieza en 1. ¿Perdón? Porque la cuenta empieza en 1. En ese caso no tenés la razón porque el conteo no tiene nada que ver con el acumulador. Aquí simplemente vamos sumando lo que valía el acumulador más el número que íbamos ingresando. Vamos a verificar si ya con esto funciona. Por alguna razón, en algún momento, como no le habíamos especificado con cuánto iba a iniciar, estábamos tomando al acumulador o al número, se le iba un 1 de más. Tal vez por eso que había mencionado Rodrigo. Creo que Rodrigo fue el que mencionó. Tal vez porque alguna de esas variables valía 1, le pasaba el número 1 a esta variable. Podría ser.
y eso estaba haciendo que se sumara un número 1 a la cuenta. Pero ya indicándoles que van a iniciar desde 0, ya funcionó bien. ¿Se comprende? ¿Hay alguna consulta? ¿No se comprendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Va. Si no hay ninguna pregunta, entonces en este otro ejercicio sí hay un poquito de dificultad. Hay que tener un poquito de cabeza dura para lograr comprenderlo. Yo espero que ustedes lo comprendan bien. Y tal vez sale. Realizar un programa que indique los números primos desde el 1 hasta el número introducido por el usuario. ¿Qué es un número primo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea ahí de qué es el número primo? Este es el resultado que debemos obtener. Les explico. Aquí tenemos un montón de números, vean. Es aquel que solo es divisible entre él mismo y entre 1. Por algún debate, por alguna situación, hay un debate todavía en discusión de si el 1 es un primo o no. Por convención se dice de que no es primo. Por convención matemática, o los matemáticos dijeron, no, vamos a decir que no es primo, aunque todavía no lo hemos logrado comprobar científicamente. Este número sí es primo. Vamos que el número 2 sí es primo. Porque si dividimos 2 entre el mismo, el resultado va a ser igual a 1. Nos da un número entero, ¿vean? Y si dividimos 2 entre 1, también nos va a dar un número entero. Y no hay otro dato entero que nos dé un resultado, perdón, no hay otro número que dividido de esta manera nos vaya a dar un número entero. Tal vez no me han logrado comprender. Veamos el 4. 2, 4. 4 entre el mismo. 4 entre 4 nos va a dar igual a 1. 4 entre 1 nos va a dar igual a 4. Las dos condiciones se cumplen. ¿Primo o no es primo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque también es divisible entre 2 y de entero. Exactamente, exactamente. Entonces, 4 entre... Uy, me equivoqué. 4 entre 2 va a ser igual a 2. Entonces, ahora, el número debe cumplir solo estas dos condiciones para ser primo. Que al dividirse entre el mismo dé un entero y que al dividirse entre uno dé un entero. Si hay otros números intermedios que también dan un entero, el número ya no es primo. Como en este caso. En este caso se cumplen exactamente las dos condiciones, pero hay una tercera condición. Entonces, esta condición es la que ya nos indica que el número no es primo. Comprobemos con el 3. 3 entre 3. Y esto va a ser igual a 1. 3 entre 1 igual a 3. ¿Hay algún otro número que me dé un entero de resultado?
Si divido 3 entre 2, por ejemplo, a 1.5, ya no es un entero. Entonces, esto no cuenta. Entonces, como del número 3, estos dos números son las únicas posibilidades que dan un entero como resultado, entonces este número también es primo. Esos números que solo cumplen estas dos condiciones son los primos. Comprobemos el 5. 5 entre 5. 5 entre 1. Esto va a ser igual a 5. ¿Hay alguna otra? ¿Qué pasa si divido 5 entre 2? Va a dar 2.5. 5 entre 3. A ver cuánto va a dar eso. 5 entre 3. 1.66. Entre 4. Va a dar 1.25, creo. Vale. En este caso el número también es primo, porque en estas únicas dos condiciones la respuesta es un entero. En estas otras condiciones da decimales. Es primo. 6 entre 1 es igual a 6. 6 entre 6 es igual a 1. ¿Cuáles otras posiciones, otras combinaciones existen? 6 entre 2. Esto va a ser igual a 3. 6 entre 3. Esto va a ser igual a 2. 6 entre 4. Que va a ser 1.5. Ya vamos a verificar. 6 entre 5. Cabal. Vean, hay dos condiciones que dan entero, extras. Entonces, como estas condiciones dan entero, al igual que en el 4, este número no es primo. Las condiciones ya no cuentan porque no dan entero, dan un número decimal. ¿Se logra comprender cuándo un número es primo y cuándo no? ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda? ¿No se entendió? Yo con gusto lo vuelvo a explicar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Levanten la mano los que sí comprendieron. Por favor. Ahí está, muy bien. Balmora entendió. Ahí está Natalia, Milagro, excelente. Néstor, me imagino que también ha comprendido. Raúl, perfecto. Rodrigo se fue. Entonces, vaya, les agradezco, excelente. Me alegro que se haya entendido. Vamos entonces al desarrollo. Vaya. Entonces, si ustedes se fijan, lo que se hace es como una especie de contador, en el que el usuario mete un número y aparece toda la cuenta. Hagamos eso primero entonces. Voy a colocar un contador, pero vamos a ingresar el número. Normal, el número que vamos a ingresar aquí, que va a ser esta cuenta. Entonces, ingresado ese número, iniciamos. Vamos a decir, a declarar una variable que va a servir como contador y vamos a decir mientras
contador sea 0, 1 más bien. Ya vamos a ver desde qué valor lo tenemos que iniciar. Con un for porque los contadores con for salen más fácil. Para el contador 1 que vale 1, el contador debe llegar hasta el número que nosotros introduzcamos, para que se cumpla el conteo tal cual está en la figura. ¿No? Contador más. Entonces, lo único que tenemos que imprimir es el número le ponen este voladito, sería cont, abrimos otra vez, colocamos esto, ya tenemos esta condición, miren, corremos, la variable cont no ha sido declarada, dice aquí se me olvidó ponerle el 1, voy a ponerle el 1, me hace falta un punto y coma. Va, número 1 dice. Aquí nos hace falta decirle al usuario, busca, dime hasta dónde quieres calcular los números primos. Ahí está, ya se imprime el mensaje, pero todavía no pide el dato, porque tengo que especificarle yo acá que lo debe pedir. Vean. Dime hasta dónde quieres calcular los números primos. Vamos a colocarle el 13 y hace el conteo hasta el número 13. Vean. Ya tenemos casi que la mitad del código resuelto. Ahorita va lo más áspero del código. Ahí tenemos ya. Hace falta que le coloquemos no es primo, si es primo, no es primo, si es primo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos acá el mensaje. Antes de imprimir el mensaje, obviamente, tenemos que hacer la comprobación para poderle poner aquí el resultado. Es primo, no es primo, es primo, no es primo, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos aquí el contador hecho. Este contador. Ahora, lo que tenemos que hacer es agarrar este número y verificar si es primo. Agarrar este número y verificar si también es primo. Agarrar este número y verificar si es primo. Y lo mismo con todos los números que nosotros decidamos. Y la comprobación justamente es esta que hemos estado haciendo aquí. Vamos a dividir el 7 entre 1. Va a ser 7. Y todas las divisiones. Y él va a verificar si el resultado es 1. En todas las divisiones que realiza. Entonces, si en varias divisiones el resultado, o sea, el residuo de la división es 0, quiere decir que el número no es primo, porque estaremos cayendo en estas condiciones que no son favorables para los números primos. Entonces, básicamente las únicas condiciones que se deben cumplir son la primera, que el conteo, que se realice una cuenta cuando ocurra esta operación, y que se realice una cuenta cuando ocurra esta operación. Nada más. Esas son las únicas condiciones que se deben cumplir.
Entonces, dentro de este for, lo que vamos a hacer es a especificar otro for aquí que empiece a hacer, si se fijan, vamos a tomar el número 1 y vamos a hacerle todas las divisiones consecutivas. Entonces tenemos que hacer otro contador que vaya probando entre número y número. Por esa razón vamos a colocar otro for. Vamos a colocarle letras más pequeñas a esto, solo le vamos a dejar la letra C para no estar escribiendo tantísimas letras. Voy a colocar solo la letra C. Va a ser la primera variable como de conteo y la segunda variable como de conteo va a ser esa. Con la primera, con el primer contador, nosotros debemos llegar hasta la variable número, que va a ser el número que introduzca el usuario, para poder imprimir toda esa fila de números. Ahora, con este otro contador, nosotros vamos a ir desde el número 1 hasta este número de aquí, hasta el número C. ¿Por qué vamos a ir hasta el número C? ¿Alguien tiene alguna idea? A ir hasta ese número C, porque, por ejemplo, si nos vamos a ubicar en el número 7, el número C en ese momento va a valer 7. Entonces, a ese número tenemos que hacerle la división entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6 y entre 7. Por esa razón, vamos a llegar hasta ese número. Entonces, con esto nosotros vamos a hacer esa comprobación. Voy a especificar por aquí otra variable que se llame cont, por ejemplo. Esa variable que se llame cont la vamos a ubicar acá con un valor de 0. Y con esa variable cont, aquí, nosotros vamos a hacer estas dos cuentas. La variable va a volver a, se va a colocar en 1, o sea, si ocurre esta condición, 1. Si ocurre esta condición, 2. Si ocurren más condiciones, va a ser 3, 4, 5. Pero en el caso de que solo se cumplan estas dos condiciones, nos damos cuenta que el número es primo. Si se cumplen más, el número ya no es primo. ¿Se comprende? Vaya, continuamos. Ya vamos a ir guachando esa situación. Entonces, vamos a ir haciendo las comparaciones. Aquí vamos a colocar la comparación de if. Entonces, aquí vamos a ir haciendo las divisiones. Vamos a ir dividiendo el número C entre el número D. Esas van a ser las comprobaciones. Si esta condición es igual a 0, aquí vamos a hacer una cuenta. Vamos a ir haciendo cuentas. Entonces, definitivamente, si nosotros llegamos a la conclusión de que solo ingresa 2 veces a ese ciclo, o sea, a esa comprobación, el número es primo. Si ingresa más de 2 veces, o sea, el contador va a llegar a valer 3. Entonces el número ya no es primo. Entonces, ahí está. Vamos a hacer una comprobación aquí. Si cont vale 2, debido a esa situación que ya les mencioné,
Entonces, aquí vamos a imprimir. Número C es primo. En el caso de que no sea 2, que sea 1 o que sean más de 2, ya no es primo el número. Ya lo comprobamos allá. Ya no es primo porque puede ser igual a 3, puede ser igual a 4, 5, 6 y así sucesivamente. Si no, número no es primo. Y esas van a ser las comprobaciones. ¿Comprende ahí más o menos todo el asunto que hemos realizado aquí? Si ustedes consideran que no se comprende, los entiendo porque esta cuestión ya es un poquito áspera. Sería de que ustedes le echen un ojo más a detalle al desarrollo, que lo vuelvan a ver, que busquen en videos de YouTube para poder entender cómo funciona esto. Vamos a ver si no funciona. Probamos hasta el 13. El número 1 no es primo, el número 2 es primo, 3 es primo, 4 no es primo, 5 sí es primo y así sucesivamente. Probemos aquí, veamos acá cómo queda la cosa. Vean. Ahí está, casi casi. El 3 es primo, 12. Ahí pueden hacer ustedes la comprobación. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se comprende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Consideran de que hay que ir ahí a estudiar un poquito para terminar de entender el problema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna consulta, alguna inquietud ahí? ¿No hay? Vale. En todo caso, mientras no hay, tal vez ustedes cuando le den la estudiadita a este código, le voy a pasar este código, porque este código es el que está un poquito más complicado. Ahí lo pueden probar ustedes. Creo que es levemente diferente. No he revisado exactamente el código que han colocado ahí en la guía, pero creo que el algoritmo que se usa es el mismo. O sea, la forma de solventar el problema es el mismo. Lo pueden probar, pueden darle una estudiada, como ustedes gusten. ¿Hay alguna consulta aparte? ¿Alguna pregunta? Entonces, a manera de ejercicios, el primer problema tiene que ver con ángulos. Solo es con if y else, ir verificando si el código es mayor, menor, igual a tal cosa. Y así ustedes lo van comprobando. Entonces, debe haber una comprobación al inicio. Pueden hacerla con while, pueden hacerla con if, como ustedes gusten. Aquí está conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Por ahí hice yo el código. Por ahí lo compartí. Denle con todo, solo pónganlo bonito. Okay. Adecúenlo a esta forma, que se vea de esta forma cuando corra. Y el tercer código es de ingresar una gran cantidad de números, varios números, y verificar cuál es el número menor de todos. Si tienen alguna consulta entre semana, pueden preguntarme. Y yo con gusto, si tengo chance ahí, si ustedes no hayan cómo hacer, yo les ayudo. Y si no, pues, si quieren que les revise, estoy pendiente ahí con la revisión de un compañero de ustedes, de un ejercicio. Así que ahorita voy a solventar esa inquietud. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Algo más que decir? Si no hay nada más, pues vamos a quedar hasta acá con la tutoría. Les agradezco mucho por haber estado pendientes y les animo a que estudien mucho y que traten de manejar en la medida de lo posible estos contenidos para que vayamos entendiendo mucho mejor los demás que siguen. Entonces voy a parar la grabación en este momento.